El combate espiritual, capítulo 23, la parte B. Habíamos dicho, al final de la parte A, que antes de hablar, dice el autor, conecte el cerebro, que los sabios siempre han recomendado que quien desea llegar a la perfección tiene que acostumbrarse a que cada palabra que llega a sus labios pase primero por su cerebro, para que allí se juzgue si se la debe pronunciar o se debe callar. Muchas veces, en el calor de la conversación, parece a primera vista que se puede decir lo que sea, pero si se razona calmadamente, se llega a la conclusión de que lo mejor será sepultar muchas palabras en el silencio y en vez de decirlas, suprimirlas. Es necesario callar muchas veces esas vivezas que se nos ocurren, porque lo impulsivo no siempre es lo mejor y frecuentemente es lo menos conveniente. Los directores espirituales preguntan frecuentemente a las personas que dirigen: ¿cuántas abstinencias de palabra ha hecho en estos días por la salvación de las almas y como penitencia de sus pecados? Porque saben muy bien que si alguien domina la lengua, logrará más fácilmente dominar también sus demás impulsos. Desafortunadamente, a muchos de nosotros tendrían que decirnos frecuentemente: hoy perdió la oportunidad de callar algo que no debía decir. Uno de los remedios más provechosos para formarse una verdadera personalidad es acostumbrarse a callar lo que no es necesario decir. Hablen menos y serán más felices, decía un maestro espiritual a sus discípulos. Quien se acostumbra a disciplinar y refrenar su lengua para que no diga lo que no conviene, va adquiriendo, con este ejercicio de voluntad, la capacidad para conseguir después grandes victorias espirituales. De Santo Domingo de Guzmán, dice su primer biógrafo: era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando trataba de Dios y de temas religiosos y espirituales, entonces sí que hablaba con entusiasmo. Remedios para conseguirlo. Para lograr acostumbrarse a guardar silencio, es muy provechoso pensar y meditar en las grandes ventajas que se consiguen callando y en los males que llegan por hablar más de la cuenta. El silencio ayuda mucho para obtener el recogimiento en la oración. El apóstol Santiago decía: quien sabe poner freno a su lengua, sabrá también poner freno a los demás y a las demás inclinaciones de su cuerpo. Santiago 3:2. Pero añade enseguida: la lengua no mortificada es como una chispa que prende fuego a todo un cañaveral, o como un veneno que contamina toda la existencia de quien la posee. Si de la vida de algunas personas se quitaran los pecados que han cometido con su lengua, disminuiría muchísimo el número de faltas y la cantidad de disgustos que han tenido y que han proporcionado a los demás. Desde el punto de vista psicológico, muchas veces se escucha decir a las personas: no sé de qué confesarme, pues en realidad no robé, no maté, es decir, hay cosas, los pecados veniales que no tienen tanta importancia, y si voy, el cura me dice: volvé cuando tengas algo más importante. Claro, uno no sabe cuáles son sus verdaderos pecados, uno no toma conciencia tan fácil, hay que pedir esa gracia de darse cuenta todo lo que uno ha pecado con la lengua, todo lo que uno ha dañado, todo lo que uno ha herido a los demás con las palabras. Continúa el autor diciendo: a callar se aprende callando. Unos estudiantes universitarios le pidieron a un famoso monje que les aconsejara un método para aprender a dominar sus propias inclinaciones, y él, por única respuesta, se hizo una cruz sobre los labios.
Les quería decir que si lograban dominar su lengua, ya lograrían también dominar luego las otras inclinaciones. Es necesario callar algo cada día, algo que al no decirlo no nos hace daño a nosotros ni a los demás. Ojalá cumplamos lo que recomienda el libro del Eclesiastés. Sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5:2. Pero que sean pocas y amables, pocas y agradables, pocas y alegres, pocas y provechosas. No sea que nos suceda lo que a ciertas personitas que hablan un poco, pero cuando abren sus labios es para regañar, para criticar, para amargarle la vida a los demás. Mala impresión dan con este modo de hablar, que aunque es poco, es desagradable. Continúa el autor diciéndonos cuidado con el mutismo. Existen individuos que confunden el ser de pocas palabras con el tener un desagradable mutismo en su trato con los demás. Hay quien se porta en las conversaciones como una estatua que ni habla ni parece atender lo que dicen los demás. Eso se vuelve indeseable. Una pregunta a tiempo, un apoyar lo que el otro dice, un mostrar interés por el tema que se está tratando, etc., hace que aunque se hable poco, agrade la propia presencia. Al pie de una imagen, en un camino, había esta bella inscripción: Señor, enséñanos a orar y a escuchar, a hablar y a callar. Bella oración digna de que la repitamos muchísimas veces durante todo el día y durante toda nuestra vida. Que nuestra conversación esté llena de la sal, de la agradabilidad y de la bondad.